Dice el Salmo 103, el versículo 1, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículos 21 y 22, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Vamos a hacer una oración para iniciar la escuela dominical. Bueno, Señor Dios, te palabra, Señor, abre nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para poder entender y comprender tu palabra, Señor, pero sobre todo ponerla en práctica. Te damos gracias, Señor, bendice el día de hoy, bendice a los hermanos que están participando, que van a participar, Señor. Habla a través de ellos, Señor, para que podamos entender y poner en práctica tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos, especialmente a los jóvenes. El día de hoy tenemos una charla especial para adolescentes, para jóvenes. Gracias a Dios que se están conectando. Y quiero comenzar con un testimonio, jóvenes, adolescentes. Yo les pido especialmente a los jóvenes y adolescentes de la iglesia que sean los que estén chateando, que sean los que estén interactuando ahí en el chat. Y les voy a contar una historia. Es de una joven cristiana. Dice, yo nací en una cuna cristiana y siempre fui muy activa en mi iglesia. Siempre para mí lo primero era Dios, y así me mantuve participando en todo lo que se hacía en la iglesia. Siendo maestra de niños, líder de jóvenes, en fin, Dios primero y después Dios también. Sin embargo, un día conocí a un joven y me enamoré. El gran problema fue que él no era cristiano, tenía una vida totalmente envuelta en el alcohol. Y sin embargo, yo me hice novia de él. De muchas maneras, Dios me demostró que no era para mí. La primera fue que Dios dio distancia entre nosotros. Ahora lo veo así. Él se mudó a otro estado, muy lejano al mío, para estudiar. Pero aún así, yo seguía con él. El principio de mi noviazgo fue muy difícil, y aunque Dios me separaba constantemente de él, yo en mi terquedad regresaba. Cometí demasiados errores en mi noviazgo, al punto de acceder a tener relaciones fuera del matrimonio. Dios me reprendió muy fuerte con una enfermedad de la cual ahora estoy curada. Y aún así no volví mis ojos y obediencia a Dios. Y seguí con mi noviazgo. Y bueno, sigue la historia. Su noviazgo duró 5 años. Se casaron. Fueron 10 meses muy felices, pero cuando él se emborrachaba había golpes, había insultos, había maltratos. Y bueno, finalmente él falleció de una situación y se quedó viuda a los 10 meses de casada. Ella, aunque era una persona muy, muy apegada a Dios, cayó en este pecado del yugo desigual. Y bueno, ahora ella está restaurándose, está en una situación de restauración. Y hoy quiero invitar a los jóvenes, por favor, a todos, que abran sus Biblias, según a los Corintios 6, del 14 al 18. Y en lo que abren sus Biblias, yo les voy a compartir una presentación. Entonces, voy a pedirles que abran sus Biblias. Según a los Corintios 6, del 14 al 18. Ok, vamos a comenzar. Dice segunda a los Corintios 6, del 14 al 18. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré
en ellos, y seré a ellos Dios de ellos, y serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, no toquéis de inmundo, yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quisiera preguntarles a todos los que están ahí en el chat, voy a dar un minutito nada más, esto va a ser más interactivo. Por favor, para ustedes, ¿qué es yugo desigual? A ver, jóvenes, adolescentes, ¿qué es yugo desigual? ¿Qué es yugo desigual para ustedes? ¿Qué significa esa palabra, yugo desigual? ¿Qué significaría? ¿Qué significa yugo desigual? ¿Alguien puede compartir en el chat qué significa yugo desigual? ¿Qué significará yugo desigual? Voy a volver a compartir mi pantalla y espero sus respuestas ahí en el chat de Facebook. ¿Qué es yugo desigual? Y bueno, algunos pueden pensar que yugo desigual es cuando uno tiene negocios o tiene situaciones de alguna manera con personas que no creen lo mismo. Y bueno, tienen razón. En el Antiguo Testamento, Dios prohibía el yugo desigual. O sea, los israelitas no podían tener, un yugo es lo que aparece aquí en la pantalla. Cuando sembraban, no podían poner dos animales diferentes para sembrar. No podían poner un buey ni un caballo. No podían poner, tampoco podían poner dos bueyes de diferentes edades. Es decir, no podían hacer eso. Tenían que ser de la misma fuerza, de la misma edad. Entonces, eso significa yugo desigual. Lo que quiero decir es que muchas veces no hemos leído la Escritura, pero la palabra de Dios es muy clara, que yugo desigual hoy en día se refiere a que no hagamos convenios, conciliación, no hagamos negocios, situaciones con gente que no es cristiana. Es como decir, tú crees en Dios y la persona no cree en Dios. Entonces, no es conveniente que estés en yugo desigual con esa persona, ¿no? Y muchas veces en las iglesias, ¿qué dicen los jóvenes? Ay, ojalá y el pastor no predique sobre yugo desigual, por favor, porque yo ando en esa situación. Y bueno, lamentablemente hoy vamos a compartir un poco del yugo desigual. Si ustedes ven, ¿alguien me puede decir si la palabra noviazgo viene en la Biblia? ¿Alguien puede responder? Este es un tema muy controvertido y noviazgo puede tener diferentes concepciones en diferentes países. Lo que sí es importante es que a Dios le interesa que tú hagas compromisos reales con las personas. Y bueno, vamos a comenzar, jóvenes, adolescentes. Vamos a hacer este inicio. De acuerdo a Levítico 11, del 7 al 10, 7 y 10, se dice que los judíos debían apartarse completamente. No deberían comer puerco, no deberían comer bagre, no deberían, deberían observar las leyes dietéticas. Hoy en día escuchamos sobre kosher, pero los judíos deberían observar leyes dietéticas. Por ejemplo, a un judío no se le permitía sembrar dos tipos de semillas en una misma viña. No le era permitido arar un buey y un asno en el mismo yugo. Tampoco les era permitido llevar dos vestiduras distintas. No les era permitido hacer eso. Entonces, si ustedes buscan Deuteronomio 22, del 9 al 11, dice, no sembrarás tu viña de varias semillas, porque no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No te vestirás de mistura de lana y lino juntamente. Es decir, la vestidura debería ser de todo de lana o todo de lino. No podían mezclar. Cuando un niño cumplía 8 días de nacido, él era marcado por la circuncisión y era apartado para Dios. Entonces, cuando un judío se sentaba a la mesa, decía, ay, debo tener cuidado con lo que como. Yo soy un hombre de Dios. Cuando un judío se ponía su traje, él recordaba en su corazón, yo no puedo usar una vestidura de telas mixtas. Y esto me recuerda que yo no debo unirme con los idólatras y los incrédulos, aquellos que no sirven a Dios. Cuando un israelita aparejaba su arado, él decía, Dios me ha ordenado no arar con un arado mixto. Yo puedo arar con dos bueyes o con dos asnos, pero no puedo unir uno con el otro, porque Dios me está recordando eso. Bueno, ya vimos sobre qué no podían hacer los israelitas. Pero ¿cómo se aplica el día de hoy? Miren,
El día de hoy hay muchas situaciones que el yugo desigual se da en relaciones que no están de acuerdo dos personas. Es decir, aquí es una ilustración, dice, así que llevas un yugo desigual, dime qué se siente tener a tu lado a alguien que no te edifica en nada. Miren, jóvenes, adolescentes, le cuento testimonios, no voy a decir nombres porque no quiero ventanear a nadie, pero me tocó ir a los Conajevas cuando yo era joven, no hace mucho tiempo. Y en los Conajevas, de repente veía a jóvenes que ni siquiera eran cristianos. O sea, yo los conocía muy bien, conocía las comunidades. Entonces, conocía a los que sí eran cristianos y no eran cristianos. Pero en esos congresos se disfrazaban de cristianos, llevaban su Biblia. Y una vez escuché platicar a un lobo disfrazado de oveja con una chica, y la chica le pregunta, oye, ¿y cómo te va en tu iglesia? ¿Qué haces? Ah, pues sí, yo en mi iglesia, yo sirvo a Dios, yo hago esto. Y yo lo estaba viendo y decía, ay, él ni siquiera es cristiano. Su hermano sí es cristiano, yo le invito al Conajeva, pero él ni siquiera es cristiano y anda diciendo tantas mentiras. Y la chica le creía. Yo en ese momento, ahí sí confieso que debía haber, de alguna manera, haberle dicho a la chica que no era cierto eso, pero bueno, era más adolescente, más joven, entonces hay cosas de las cuales uno se arrepiente, pero así pasa. Mucha gente llega a la iglesia, se disfrazan de cristianos o de cristianas, se disfrazan, aparentan ser cristianos y bueno, viene la debacle, ¿no? El yugo desigual no es que se trate de dos creencias distintas, son dos direcciones totalmente opuestas. Miren, un profeta de Dios fue enviado a Jeroboam en Primera de Reyes 13, 21 al 24, fue enviado a Jeroboam y recibió la orden de no comer pan, ni siquiera tomar agua de esa nación, porque todo pecado era permitido. Sin embargo, él regresó y el profeta caído no condenó la idolatría y Dios envió un león y lo mató en el camino. Ajá. Entonces, estamos hoy para alertarte, si todavía no te casas o si todavía no estás en una relación, es para alertarlos. A los que todavía no empiezan una relación seria de matrimonio, es para alertarte. No, es difícil que tú establezcas una relación con alguien que no es de Dios. Dicen que una cristiana, si se casa con dicen por ahí, con un hijo del diablo, con una persona que no cree en Dios, va a tener como suegro a quién? A Satanás, obviamente. Y al revés, un cristiano se casa con una chica que es atea, que no cree en Dios, por más atractiva, por más bonita, por más inteligente, educada que sea, obviamente va a haber una situación ahí muy difícil, muy difícil. Entonces, nosotros como cristianos debemos ser apartados para Dios. No debes unirte a personas que están fuera de los caminos de Dios. Hay un mandamiento muy claro, Hoy en día a muchos se les dice, oye, ponte cubrebocas, oye, ponte careta, oye, lávate las manos. ¿Y qué hace la gente? No se pone cubrebocas, no se pone careta, no se lava las manos, llegan a su casa. O sea, se les alerta. Pero alguien decía por ahí, es que viendo no ven, oyendo no oyen. ¿Qué quiere decir? Que la gente muchas de las personas no van a escarmentar en cabeza ajena. Eso es lo triste. Entonces, seguimos con nuestra lección. Aquí pongo un ejemplo, ¿no? A veces quisiera decirte que sí, pero luego recuerdo que eres yugo desigual y se me pasa. Miren, si una chica anda vestida de blanco en el lodo, con personas que no son de agrado a Dios, ¿qué le va a pasar a ella? En algún momento se va a ensuciar los zapatos las zapatillas o todo lo demás. Entonces, si tus amistades, pregúntate a ti, quiero hacerte una pregunta, ¿quiénes son tus mejores amigos o mejores amigas? ¿Están en la iglesia, son cristianos o cristianas o no son cristianos o cristianas? Si no son cristianos o cristianas, alerta, focos rojos. ¿Por qué? Porque si tus mejores amistades no son cristianas, te pasa lo de este caso, vas a andar jugando con fuego. Entonces, mira, son direcciones opuestas, no solamente se trata de situaciones de religión. Y bueno, sin embargo, cuando ya una persona se casó, tiene un matrimonio en yugo desigual, haz de cuenta que los dos no creían en Dios, pero uno de ellos se convirtió y aceptó a Cristo
y su esposo no, o al revés. La Biblia ordena que deben de continuar, porque el matrimonio es un pacto, es un yugo eterno, ¿no? Entonces, sin embargo, hay que orar, hay que pedir a Dios, hacer hasta lo imposible por mantener la relación. Si no se puede, pues ya debe ser el último recurso. Pero miren, vamos a 1 Corintios. Yo les voy a invitar a que busquen 1 Corintios 7:39. 1 Corintios 7:39. Vamos a buscarlo. Les doy 20 segundos. Ok, 1 Corintios 7:39 dice: la mujer casada está atada a la ley, a su marido, mas si su marido muriere, libre es, cásese con quien, con tal que sea en el Señor. Las viudas pueden volver a casarse solamente si su esposo ha muerto. Pueden casarse en el Señor. Los solteros, las solteras, podemos casarnos en el Señor. Ajá. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Del hijo pródigo, esa parábola habla de que él se fue al mundo y se alejó de Dios. Y cuando estaba en el mundo, Dios no lo bendecía y al contrario, su vida era una situación de fracaso. Y lo triste es que una vez que reconoció y dejó esas amistades que lo estaban dañando, obviamente él regresó a los brazos de Dios y estuvo la protección de Dios. ¿Cuántos casos vemos de gente que dice, ay, sí, es que mi novio, mi novia no es cristiano, pero la verdad es que es una muy buena persona y su familia y todo, pero no es cristiano, no cree lo mismo que tú? Por sentido común. O sea, dos personas que no creen lo mismo, creen que van a esperar en su matrimonio por sentido común, por lógica. O sea, una persona que cree en Buda y una persona que cree en Jesús, una persona que no cree en Dios, una persona que o sea, es como querer unir la luz con las tinieblas. Entonces, si aún así en los matrimonios cristianos hay situaciones que hay que resolver, imagínate cuando hay que resolver situaciones más críticas. Y bueno, en Génesis 4:25 al 26 se nos dice del nacimiento de Set. Vamos a hablar por qué sucedió el diluvio. El diluvio fue causado por matrimonio de salvos y perdidos. La Biblia está llena de relatos de tragedias causadas por la unión de pueblos de Dios con el pueblo del diablo. En Génesis 4:25 y 26 se nos dice el nacimiento de Set. Obviamente Set era un hombre piadoso, a Eva como otra semilla en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y este buen hombre, Set, tuvo un hijo llamado Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamar el nombre de Jehová. Pero en Génesis 6 dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, las hijas de Dios se casaron con los hijos de los hombres. ¿Y qué pasó? Si alguien puede leerlo, Génesis 6 del 1 al 7, adelante, pueden buscarlo. ¿Y qué pasó? Los descendientes de esos matrimonios mixtos, dice que en ese tiempo había gigantes, y eran tan terribles que Dios destruyó la tierra con un diluvio. Imagínense. La influencia de un Estado se pierde cuando él hace concesiones y peca contra Dios, uniéndose en matrimonio con una mujer incrédula. Los hijos de tales matrimonios usualmente siguen los pasos del Padre no salvado. Por ejemplo, si él no es cristiano y ella es cristiana, ella dice, oye, no vamos a ir a la iglesia, me llevo a los niños. Y él dice, no, prohibido, yo no quiero que les metas tu religión. Y bueno, ya empiezan los problemas, ¿no? Es que yo quiero que mis hijos aprendan de la Biblia. No, ese libro no sirve. Cuando los dos no están unidos, hay una situación ahí que va a haber una separación. Ok. Imagínense, así como Pedro perdió su coraje, Sansón, su fe de devoción cuando estuvo a Lila. Imagínense, Sansón era un juez, era un hombre muy fuerte. Y seguimos, o sea, tantos casos, David, Salomón. Yo les voy a pedir que busquen en Segunda de Reyes 11 del 4 al 5. Segunda de Reyes 11 del 4 al 5. Caso de Acán, lo mismo pasó con Acán. Salomón, el hombre más sabio, en Primera de Reyes 11 del 4 al 5 dice, el hombre más sabio que haya existido se casó con mujeres impías y era un corazón que volviera del camino recto. A lo mejor tú puedes ser muy inteligente, puedes sacar puro 10, puedes ser muy sabio en matemáticas, en música, en lo que sea,
Pero si no sigues esta ordenanza que Dios te da, que había tomado mujeres de Asdod, porque no sabían judaico, unos que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Nehemías se enojó con el pueblo de Israel porque estaban haciendo esto. Estaban dejando que sus hijos y sus hijas convivieran, tuvieran amistad con gente que no creía en Dios. ¿Y qué pasa con tus hijos, padre de familia, madre de familia? ¿Estás dejando que tus hijos tengan más amistad con personas que no son cristianas que con personas que sí son cristianas? Aún en la misma iglesia hay personas con las que no conviene que los jóvenes estén. Me refiero, ha pasado, ¿no? Y ha pasado ciertamente en muchos casos en donde llega gente a la iglesia, se disfraza de cristianos y después demuestran que nunca fueron cristianos, ¿no? Pero ya lo demuestran cuando ya se casaron con una joven cristiana. Era lo que buscaba. Y una vez, estamos en esta serie de John Rice. Él dice que una vez fue a predicar al norte de Texas y predicó sobre esto. No os juntéis o no os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Y qué pasó? Que una mujer le dijo, ¿por qué no me dijo esto hace 15 años, pastor? Si yo hubiera sabido de esto, hubiera sido diferente. Y bueno, esta mujer se había casado con una persona que no era cristiana, obviamente. Se había casado con una persona que no era cristiana. Ya tenía un hijo de 14 años y el hijo estaba trayendo mucho dolor a su corazón, porque obviamente estaba siguiendo los pasos de su padre. Cuando ella leyó esta escritura del yugo desigual, ella lloró y le dijo, ¿por qué ningún predicador me mostró esto hace 15 años? ¿Por qué? ¿Por qué nadie me dijo esto hace 15 años? Y él pidió que oraran por su hijo perdido, que oraran por su hijo perdido. Cuando los cristianos actúan rectamente, Dios es bueno para responder sus oraciones y peticiones. Cuando los cristianos se unen en oración, muchas veces sus oraciones son respondidas y los seres amados son traídos a Dios. Pero bueno, es una situación difícil. Cuando una persona está en yugo desigual, es muy difícil. Hay matrimonios que han tardado hasta 20 años para que él se convierta, pero han sido 20 años de sufrimiento y conozco matrimonios que por fin él ya se convirtió, pero los hijos están batallando para acercarse a Dios. Mira, joven cristiana, si tú quieres que algún hombre se salve, entonces tráelo al Señor antes de que te cases con él, ¿sí? Pecar contra Dios en este asunto a menudo significa que has desagradado tanto a Dios y has comprometido de tal manera a tu cristiana que no serás capaz de ganar para Cristo al hombre que será el padre de tus hijos y tu compañero de tu vida. Después de casada, no debes dejar a tu esposo. Es decir, si tú dices, es que casé, ya dejo a mi esposo. No, dice la palabra de Dios. Pero si estás planeando tal matrimonio, entonces oye el mandato de Dios y rompe ese compromiso. Si ahorita casi te vas a casar, estás en un compromiso con alguien que no es cristiano, aún falte un día para la boda o falten unas horas para la boda. Rompe ese compromiso porque no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú pensarás que eso va a destrozar tu corazón ahora. Bueno, puedes hacerlo ahorita. Puedes tener un corazón recto, pero estás haciéndolo recto. Vas a sanar pronto por la misericordia de tu Padre Celestial. Pero si tú te empeñas en ese matrimonio, tu corazón va a ser herido 1000 veces o más. ¿Cuántas situaciones de violencia en el hogar se da porque yo igual? Bueno, quisiera seguir adelante. Pero yugo desigual no solamente se refiere al matrimonio, también podemos tener yugo desigual cuando nos unimos en negocios con gente que no tiene tus valores. Esto ya quisiera darlo para jóvenes y adultos. Cuando te unes con gente que no es cristiana, emprendes una empresa, un negocio, lo que sea. También es yugo desigual. También es yugo desigual.
Y tiene que ver con tus valores. ¿Cómo vas a hacer algo con alguien que no tus valores? Les voy a compartir una encuesta que se hizo ya hace más de 60 años. Imaginen, 60 años en Chicago. Y bueno, esta encuesta fue realizada para pastores y dice, la existencia del infierno como lugar real fue negada hoy por 69 de cada 100 ministros protestantes. Eso fue hace 60 años. Que no hay diablo fue declarada por 54% de los líderes religiosos. 80% votó contra la enseñanza del infierno. De los 500 ministros que contestaron, solo 184 dijo estar de acuerdo con que se les enseñara a los jóvenes sobre esto que estamos hablando, sobre el infierno, sobre el castigo. 39% dijo que esto no sucedería. La existencia del cielo fue puesta en duda por el 41% de los pastores, imagínense. Todos estaban unánimes en que Dios todavía dirige al mundo. Pero el 92% recomendó enseñanza de que el cielo, eso sí. 19% sostuvo que Dios guarda un récord de obras malas del individuo. Solamente el 19%, imagínense. 69 de cada 100 predicadores creían que no existe un verdadero infierno. Entonces, hagan de cuenta, 7 de cada 10 te van a decir, el yugo desigual, no, eso no es tan malo, no pasa nada. Y eso fue hace 60 años, imagínense hoy en día. ¿Cuántas iglesias predican cosas que o no quieren predicar sobre esto, no quieren compartir sobre esta situación de yugo desigual? Y yo sí quiero alertarte, joven, señorita cristiana, si estás en esos caminos y andas como el hijo pródigo o la hija pródiga, estás lejos de Dios, sabes que tu relación, que tus amistades no son cristianas y que te están trayendo dolor de cabeza a tus padres, a tus familias. Imagínense cómo es una boda de una cristiana con uno cristiano, cómo es. Creo que es una mezcla de un culto cristiano con un culto pagano, ¿no? Por un lado van a alabar a Dios y por otro lado van a cantar las cosas, ¿no? Por un lado va a haber agua y otros van a estar con cerveza, ¿no? Imagínense, si eso pasa en el día de la boda, ¿qué va a pasar en el matrimonio? Seguimos adelante. No te unas, es la advertencia de Dios. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, obviamente esta situación del yugo desigual, pues es una situación de mucho cuidado. El yugo sino todas las relaciones. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? Estamos viendo a una abeja con un cabrito, ¿no? Esto quisiera darnos risa, pero muchas veces pasa, ¿no? Muchas veces sucede en nuestras iglesias o en todos lados, ¿no? Gente que no está en la misma sintonía. Aquí hay una situación que dice, no importa el tiempo ni la distancia, pero si es yugo desigual, no de gente cristiana. Yo conozco casos muy cercanos que tuvieron esa relación de amistad y después de un compromiso. Pero el yugo desigual, pues no va a funcionar. Vamos a Gálatas 2, entonces el 14. Ahí se nos dice que Pablo andaba en una situación así. Bueno, no Pablo, sino Pedro, perdón, corrijo. Pedro andaba en una situación de simulación y no andaba conforme a la verdad del evangelio. Pablo lo enfrentó porque era de condenar. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Pedro andaba en pecado, en una situación de yugo, de relaciones no adecuadas. Y bueno, en 2 de Crónicas 19:2, si alguien quiere buscarlo, dice, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anaí, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. O sea, Dios está irado. Cuando tú andas en una relación de yugo desigual, en negocios, en noviazgo, en amistades, Dios no está contento.
Dios no puede bendecirte. Eso lo dice muy claramente, 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual. Aquí vemos a la chica muy enamorada de rapaz. Entonces, seguimos adelante. ¿Debemos nosotros, los que hemos sido lavados en la sangre preciosa de Cristo, unirnos a aquellos que aborrecen al Señor? O sea, debes de unirte con los que aborrecen al Señor. ¿Qué dice Santiago 4:4? Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, ahí está. No está. Aquellos que se casan con este mundo perverso son adúlteros. Aún la amistad de este mundo es enemistad contra Dios. Ser un amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Oye, ¿has ido a una fiesta cristiana y una fiesta que no es cristiana? Bueno, yo reconozco que sí he ido a lugares y sí me he arrepentido de no volverlo a hacer, ya no ir a ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué se promueven las fiestas que no son cristianas? Pues el alcohol, la grosería, los chistes, los niños sufren. Se dice que el oído solamente puede soportar cierto nivel de decibeles. Y he visto que muchas fiestas cristianas imitan a las fiestas del mundo, es decir, ponen a tan alto volumen que es insoportable platicar. O no puedes escuchar, no puedes platicar. Estamos imitando y tristemente las iglesias hemos caído en la imitación. Lo que hace el mundo lo hacemos nosotros, ¿no? Hay cosas buenas que hay que imitar, como el uso de la tecnología, claro que sí. Pero bueno, ya para terminar, esta charla no quiero hacerle tan larga. He dado charlas de más de 1 hora, me he pasado de tiempo y ya quisiera terminar. Miren, aquí vemos un matrimonio discutiendo, enojados. ¿Qué está pasando aquí? No te unas en yugo desigual. A veces es tan obvio lo que va a pasar. Le dice el nopal al globo, prometo jamás lastimarte. Y el globo, bueno, ¿qué pasa? Cuando llega el hijo a la casa y le dice, hola, yo la voy a convertir. ¿Y qué pasó con lo que hablamos del yugo desigual? Y ella dice, sí, ajá, sí me vas a convertir. Y bueno, es una gatita que seguramente lo va a devorar, ¿no? El problema del yugo desigual, imagínense, si un pez se enamora de un pajarito, ¿dónde construirán su hogar? ¿Dónde construirán su hogar? Y quiero recordarles ya como pensamiento final que el Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, es alabado por las Escrituras, las Sagradas Escrituras, como uno que es santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos 7:26. Jesús llena los requisitos para ser nuestro sumo sacerdote, porque es separado de los pecadores. Este mundo no fue amigo del Señor Jesús. ¿Cómo puedes él ser amigo mío? Jesús dijo, si el mundo te aborrece, primero, en Juan 15:18. En Juan 15:18. Aquí vemos otro ejemplo. Si no sigues a Dios conmigo, no iré contigo al mundo. Yugo desigual. Aquí vemos un matrimonio que está peleando. Eso literalmente pasa. ¿Cómo voy a buscar la amistad y tener amistad con un mundo perverso que ha crucificado al Señor Jesucristo? ¿Por qué debo yo unirme con personas que lo aborrecen a Él y no le reciben en su corazón? Donde quiera que sea, en negocios o sociedades, logias o iglesias, porque también uno de repente se une a logias o situaciones, ¿no? Aquí vemos otro caso de yugo desigual. ¿Por qué debo unirme yo con personas que la aborrecen? Claro que no podemos hacerlo. Según Timoteo 3:12 dice, y también quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Si tú no estás padeciendo persecución por seguir a Cristo, preocúpate porque a lo mejor no lo estás compartiendo. Y aquí vemos algo que pasa muy seguido, ¿no? El chico solamente tiene una idea y la chica tiene idea del matrimonio. Eso es yugo desigual. Cuando los dos no piensan lo mismo, cuando los dos no tienen esa finalidad de comprometerse fielmente con Dios. El yugo desigual atenta contra nuestra santidad. Y bueno, son unas ilustraciones que doy aquí. Otro ejemplo de yugo desigual, alguien que cree totalmente diferente a nosotros. ¿Es pecado ser novia o novio de alguien no cristiano? Claro que sí, es completamente pecado. Es eso. Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Son ilustraciones, pero bueno,
lo más importante es que se te quede en la mente que Dios aborrece el yugo desigual y es por tu bien. No abras tu corazón a alguien que ni siquiera abre la Biblia. No abras tu corazón a alguien que ni siquiera abre la Biblia. Otro ejemplo de yugo desigual, jóvenes. Miren, hay situaciones de matrimonios en donde la chica tiene, no sé, o relaciones de amistad o noviazgo, en donde la chica tiene 16, 17, que es ilegal, y la persona tiene 30 y tantos o 40 años, y a lo mejor ya ha tenido varios noviazgos. Entonces es más difícil, es mucho más difícil, no imposible. No podemos generalizar, pero relación así también es yugo desigual. El güey joven tiende a ser un poco menos paciente y maduro que el güey veterano. Entonces, es difícil, jóvenes, pero lo más fácil es encomendarte a Dios, dar amistades cristianas y sobre todo reconocer que Dios te va a proveer de la pareja idónea. Si tú lo haces, seguramente no va a pasar, ¿no? Tarde o temprano el yugo desigual traerá sus consecuencias para a tiempo. Aquí vemos a un matrimonio en yugo desigual. Se explica por sí sola la imagen. Y bueno, ese es el yugo desigual, el que no estén de acuerdo. ¿Estarán juntos dos si no se pusieran de acuerdo? Yo quiero pedirles a aquellas personas que están en una situación de yugo desigual, ya sea en matrimonio, que le pidan a Dios que Dios salve y rescate a su pareja. Si estás en el noviazgo, todavía estás a tiempo de terminar esa relación que no es agradable a los ojos de Dios. O si apenas estás comenzando a tener amistades no cristianas y te están influyendo muchísimo, pídele perdón a Dios y deja esas amistades. Mejor compárteles de Dios. Y si aceptan a Cristo, continúa adelante. Pero no puedes jugar con fuego, no puedes seguir adelante. Yo te insto, yo te invito a que no busques ese dolor en tu vida que te va a afectar. Y bueno, esa es la presentación. Yo quisiera de alguna manera orar por aquellas personas que pues nos están escuchando. Yo quisiera orar por los jóvenes, por las personas que están arrepintiéndose de esta situación. Voy a pedirle que oren, que inclinen sus ojos y vamos a orar. Poder arrepentirse y poder buscar tu rostro, poder ser aquellos hijos e hijas de Dios que tú quieres. Bendice a aquellos adolescentes, jóvenes. Esta charla sobre yugo desigual. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.